Sean ustedes muy bienvenidos a Aguas Arriba. Prioridad número 1, no podemos no invertir en tecnología. Necesitamos invertir en equipos. Es muy importante que se definan procesos. Tengo el proceso definido, dónde lo puedo mejorar con IA. Y te das cuenta que se te empiezan a comprimir las fases de proceso, porque hay mucho de control cruzado que si lo dejas en manos de un autómata, desaparece la necesidad de control. Es fascinante. Claro. Esta época tan fácil para ser innovador, con herramientas que nos permiten ser muy competitivos. Nadie hoy puede resolver los problemas de innovación y tecnología por sí solo. La IA combinada con modelos de simulación, resolvemos problemas que no podíamos resolver en el pasado. En 2-3 años nadie va a concebir una persona trabajando que no tenga acceso a una herramienta potente de IA. En el pasado, un ingeniero veía 100 pozos, ahora un ingeniero puede ver 1000 pozos. Hoy todos esos procesos pudieron ser automatizados y no significó eliminar puestos de trabajo. Imagínate YPF, que es una compañía gigante, tiene que ser 2,5 veces más gigante todavía en 3 años. ¿Crees que las pymes tienen una oportunidad en lo que es desarrollo tecnológico para el sector energético? Innovación requiere tomar riesgo, el fracaso y la posibilidad de que te vaya bien o te vaya mal. Si uno no tiene fracasos, no está innovando. En unos meses ya exportamos nuestro primer servicio y creo que estamos en una oportunidad muy clara en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a Aguas Arriba, el programa que busca conectar a todo el sector petrolero, sector minero con la cadena de valor detrás de estos dos grandes sectores que traccionan y van a traccionar todavía más a la economía en los próximos años. En este capítulo de Aguas Arriba nos vamos a focalizar en temas vinculados a la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, todos grandes temas que vamos a intentar bajar, y la idea es preguntarnos si hacia adelante Vaca Muerta va a ser una plataforma exportadora como es hoy de petróleo, de gas, o si también puede ser una plataforma en que haya desarrollo tecnológico. Así que para charlar estos temas trajimos una gran mesa, voy a ir presentándolos uno por uno. Está con nosotros Alejandro Wyss, que es vicepresidente de tecnología de YPF. Hola Alejandro. Hola. Nuestra pata petrolera de la mesa vas a ser. Está con nosotros Nelson Rodríguez, es gerente de desarrollo de negocios para América de SLB, que es una prestadora de servicios petroleros, más bien hoy una empresa de servicios de tecnología. Hola Nelson. Hola. Serías nuestra pata multinacional de la mesa, ¿está bien? Está también con nosotros Sergio Drukarov, director ejecutivo de CASEC, que es la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, pero que también tuvo su paso por el Ministerio de Producción y por distintas cámaras industriales, como fue la Unión Industrial. Hola Sergio. ¿Cómo estás? Y también Javier Arribere. Bueno, vos serías nuestra pata institucional de las cámaras. Bueno, ya todos van a ir hablando de todos los temas igual. Y después está Javier Arribere, gerente de innovación y tecnología de Hydrofrac, que es una empresa especializada en transferencia de agua para yacimientos no convencionales de oil and gas. Hola Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra pata pyme. Bien. ¿Está bien definido? Perfecto. Bueno, primero decía esto, ¿no? La idea de este capítulo es enfocarnos en temas más vinculados a la tecnología, pero por ahí son grandes títulos y la idea es bajarlo y de que cada empresa nos cuenten un poco lo que hacen y también ejemplos de cómo están usando la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización. Arranco por Alejandro. Creo que hablar de qué es YPF no hace falta, ya todos lo sabemos. Una compañía de energía. Claro, sí, una petrolera, no muy conocida. Ahora. Claro, pero bueno, contanos. La semana pasada firmamos un acuerdo con Tesla, así que ya, Claro, ya estamos dejando de ser tanta energía antigua. dejo de decir la petrolera YPF. Energía argentina. Claro, energía argentina. Contanos, Alejandro, tu rol ahí es enfocarte en todos temas vinculados a la tecnología. ¿Algunos puntos que quieras contar de cosas que estén trabajando para bajar a lo concreto en cómo están avanzando en estos temas? Bueno, yo no soy tan petrolero, soy más bien un animal del mundo financiero, Sí, así que lo hace sé. pocos años que estoy en YPF y creo que la oportunidad que tenemos de digitalización es enorme, sobre todo porque son compañías de eso que se llamaba Brick and Clay, de que vos son compañías duras de ingeniería, de andar con el martillo, digo en broma, pero eso hace que la cobertura digital sea un poco menor que lo que ocurre en servicios financieros, que era el punto al que yo venía, y encima nos toca en este momento donde aparece esta, vamos a llamarlo, inteligencia artificial, que adentro tiene varias tecnologías que confluyen en una de esas en este set de herramientas que tenemos todos para usar y creo que estamos todos aprendiendo. En eso
La gama de aplicaciones que estamos encontrando es gigantesca, que va desde una cosa que tenemos es la cruzada contra el Excel. Queremos que la gente deje de usar el Excel como herramienta fundamental de trabajo que ocurre en todos lados. Y vamos siguiendo el camino de evolución que se estimaba que la inteligencia artificial iba a generar, desde usarla de super Google, de super consulta, a ya entrar en lo que era la prescripción, la predicción, el agente y después el agente autónomo. Y por dos caminos diferentes. Uno por el uso de las herramientas que están diseñadas para sí, o sea, típicamente Gemini o Claudio, como le decimos en broma, si no sabemos si hablamos de la nube o si hablamos de Claude. De Claudio o Gemini, que son las que te proponen como productos especializados dirigidos a eso, y también es una tendencia que va a pasar, que es los productos cada vez más, las plataformas cada vez más van a tener capacidades de IA embebidas. Vos hoy compras un Salesforce y viene ya con un módulo, vas a comprar SAP, los productos de CLB también ya incluyen capacidades. Entonces las dos jugadas van a estar. Lo que vamos a tener que entender y ser inteligentes no es hagamos todo con IA ya, sino vayamos entendiendo cómo evoluciona cada una de las plataformas y tal vez el desarrollo propio de IA sea un complemento o cubra espacios que en una de esas la plataforma no te cubre. Claro, me quedé con la Con del infinitos desafíos, ¿no? En el sí. medio. Ahora vamos a hablar de desafíos, pero me quedé con la del Excel, que en el pasado lo poníamos en el currículum. Paquete Office, ahora no lo ponemos más. No quiero... yo soy un muchacho mayor. En los años 90, el que tenía Excel, en realidad tenía Lotus 1, 2, 3, no tenía Excel. Y era alguno de finanzas, alguno que estaba en la mesa de dinero. Hoy, a fines de los 90, tener internet era para personas elegidas en la compañía. Hoy son herramientas básicas. Bueno, yo creo que con la IA va a pasar eso. En 2, 3 años nadie va a concebir una persona trabajando detrás de una computadora o un teléfono, de un dispositivo digital, que no tenga acceso a una herramienta potente de IA. Claro. Para mí va a venir así en el básico, es la cartuchera, viene con eso. Sí. Y contanos algún caso, digo, si pienso en tecnología, YPF, y pienso en este RETIC, que es este centro que te puede monitorear desde cuántas hamburguesas se venden hasta un pozo en Vaca Muerta. Lo fui a visitar allí en la torre de YPF en Puerto Madero. Pero en materia de tecnología, ¿qué aspectos podés contar de casos concretos que hayan avanzado, ya sea en venta de combustible, en el upstream en Vaca Muerta, algunas cositas tecnológicas que nos quieras contar? Más allá de la IA o solo IA, en general. En general, lo último que hayan avanzado. A mí lo que más me impresiona es, nosotros ya debemos estar ya en 50 pozos perforados autónomamente. Esto es, vos dejás a la herramienta que controla la torre de perforación y la herramienta va en base a un plan de perforación que viene diseñado por la gente de ingeniería, pero la herramienta va autocorrigiéndose y midiendo el nivel de riesgo de forma autónoma, y la verdad que no son los mejores pozos, pero son muy buenos. Entonces ya entras a ver cómo el estándar y cómo el algoritmo empieza a mostrar la diferencia con lo que antes era una cosa medio artesanal, donde había toda una tradición de la gente que a medida que sumaba años tomaba decisiones en forma autónoma. Esto te estandariza. Por supuesto que yo creo que digo que es como el avión, viste que vos en el avión estás en piloto automático, el 95% estás arriba del avión y el piloto agarra el control para despegar y aterrizar. O cuando hay turbulencia o alguna cosa inesperada. Bueno, eso va a pasar. Entonces, perforar pozos en forma autónoma es impresionante. Estamos haciendo ajustes también en forma permanente de rutas de recorrido de equipos de mantenimiento. Predicción o recomendaciones en dónde desplegar paquetes comerciales, dónde analizar, poner o quitar una estación de servicio, que eran cosas que llevaban muchísimo tiempo, y después en la otra gama el data entry tonto de alguien que tenía que registrar en un punto
entraron tantas patentes e ibas a una cámara muy compleja y ahora saltás a un teléfono que saca una foto y transfiere la foto y de ahí haces en el fondo es un OCR, que es tecnología que tiene 30 años. Pero todo mejoró tanto y todo se empezó a integrar tanto que te soñaron un montón de casos de uso que hace unos años eran de ciencia ficción. Bien, después hay una frase que me gusta de Horacio Marín, el CEO de YPF, que dice que sabe en qué provincia se duerme más la siesta. Lo sabemos por comportamiento, pero lo bueno es que antes vos esa información la podías sacar. El tema es que ahora, que vos tengas que el prompteo o que el chat sea tu interfaz, te baja la barrera de entrada, o sea, te pone un montón de conocimientos. Vos pensás que estás hablando de una tecnología que te maneja estadísticamente grandes volúmenes de información y a la que ni siquiera tenés que aprender si es control F2 o si tenés que ir al menú de herramientas, estadísticas y seleccionar. Le decís, ¿dónde se duerme más la siesta? ¿O dónde baja la actividad entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde? Y listo. Entonces cualquiera, y esto es lo interesante, tenés que tener buenas ideas y que tenés que tener una buena estructura de pensamiento. Si tenés eso, ya la barrera de entrada a la herramienta bajó un montón. No hay más curso, va a haber curso de prompting seguro. Claro. Chai. Bien, gracias Alejandro. Ahora vamos a seguir. Pero quiero escuchar un poco a Nelson de SLB, que nos cuentes el uso de la inteligencia artificial hoy en tu empresa. Muy bien, bueno, yo sí vengo del palo del oil and gas, tengo un poco más de 25 años trabajando específicamente en la digitalización de activos de oil and gas para el upstream. Obviamente hay dos vertientes de tecnología que han evolucionado muchísimo, toda la parte del cómputo. Antes nosotros podíamos estar ok con correr un modelo que se tardara 8 horas, 10 horas, hasta una semana, cuando ahora eso con el cómputo elástico de la nube nos permite hacer eso mucho más rápido, ¿no? También ese cómputo se hizo más compacto y se puede llevar al lado del pozo o al lado del separador y poder tomar acciones allí. Después están los algoritmos, que es la parte de la inteligencia artificial que ha evolucionado astronómicamente, como Alejandro estaba comentando. Un poquito al micrófono. Alejandro estaba comentando, correcto. Sí. Entonces, ya el poder casar estas dos cosas nos permite autonomía o automatizar muchas cosas. Entonces te doy un ejemplo. Automatizar un pozo. Esto era algo que en la industria de finanzas, muy fácil, o sea, está muy evolucionada. En el downstream del oil and gas también, en el upstream no tanto. Entonces, juntamos el cómputo con la inteligencia artificial, entonces podemos agarrar un método de levantamiento de un pozo y decirle, entiende las características del pozo, analiza, toma las acciones y ejecuta. Esto cambia drásticamente cómo una compañía como YPF u otra opera. Entonces, en el pasado, un ingeniero veía 100 pozos, más o menos era el promedio, ahora un ingeniero puede ver 1000 pozos. Entonces, pueden potencialmente o incrementar el número de pozos o el número de producción sin tener que doblegar la masa crítica. Entonces, eso es un ejemplo a nivel de pozos. Una cosa que nosotros hacemos, que es, y un punto que me gustaría discutir acá, es la IA sola puede predecir ciertas cosas. Ahora, la IA combinada con modelos de simulación o de física, de primeros principios, es donde nosotros encontramos el sweet spot, donde realmente le traemos valor agregado a la operación y resolvemos problemas que no podíamos resolver en el pasado. ¿Ok? Con el no convencional moviéndose a 1000, 2000, 3000, 4000 pozos, los problemas de optimización son mucho más grandes y ahí es donde nos potenciamos la IA con los modelos de simulación para poder resolver problemas tangibles. Tenemos casos en el no convencional de Estados Unidos y actualmente estamos implementando casos similares en el no convencional acá en la Argentina. Bien, ¿y cómo ve, como empresa que está en muchos países del mundo, SLB, cómo ves la parte tecnológica en Argentina? ¿Somos unos super cracks o más o menos? ¿Cómo la ves? Ojo, Bueno, Ojo, porque tenés a YPF al lado. Ojo, No. Vos preguntas por Argentina. No, bueno,
Yo he tenido el privilegio de haber trabajado en el no convencional en China, en Australia, en Estados Unidos, y ahora de los últimos 4 años he estado acá en Argentina y viendo la tecnología en vaca muerta. No, el nivel de problemas y la envergadura de los problemas y las optimizaciones que estamos haciendo acá no tiene nada que buscar con los problemas que estamos resolviendo del no convencional en Estados Unidos, por darte un ejemplo, o en Australia o en China. O sea, básicamente son problemas bastante complejos, o si no, más complejos de lo que ya estamos resolviendo en algún otro sitio. Y desde el punto de vista de tecnología, nosotros traemos la misma tecnología que viene de otros sitios, y acá estamos desarrollando cierta tecnología que es específica para vaca muerta. Problemas específicos porque las condiciones de yacimiento y de flujo de fluidos son diferentes, y hay aplicaciones específicas para la forma como que operan acá. Claro, bien. Quiero escuchar a Javier porque, YPF es una empresa petrolera energética, perdón, muy grande, se le ve también una multinacional. Hemos venido de una pyme y sin embargo quiero que cuentes un poco en qué consiste Hydrofrac para el que está del otro lado y que no la conozca. Los que somos del sector la conocemos, pero y también en qué están usando la tecnología, si puedes contar algún caso concreto. Bien, bueno, somos una pyme local, nacida en Neuquén. Hydrofrac es desprendimiento de otra empresa que creó mi padre hace 48 años. Y Hydrofrac nace hace 10 años con el surgimiento de vaca muerta y la necesidad de transferir grandes cantidades de agua dentro del territorio. Entonces, lo que hacemos principalmente es transferencia de fluidos, agua principalmente, y después derivó en otras cosas como flowback, químicos y demás aplicaciones. Dentro del crecimiento normal de una pyme vas encontrando escollos que uno tiene que sortear para mantenerse competitivo. Y dentro de esos problemas que fuimos encontrando, vimos que muchas se resuelven con tecnología. Tecnología no siempre de vanguardia, no siempre tan complicada como la IA, sino entre 5 y 5.000 años antes de Cristo. El 90% de los problemas iniciales, rueda y palanca. Con eso resolvíamos un montón de problemas. Después, digitalización. Después vino dificultad de comunicación, después vino lo que es servidores, lo que es integración entre distintos softwares. Así que bueno, fuimos recorriendo un camino de profesionalización y digitalización que hoy nos lleva a estar en esta época tan linda y tan fácil para ser innovador, con herramientas que nos permiten ser muy competitivos. Claro. Así que bueno. ¿Y cómo piensa una pyme argentina con todos los temas argentinos en lo que es invertir en tecnología? Que por ahí uno dice, bueno, esto queda más rezagado porque tengo que pensar en otras urgencias. ¿Cómo lo priorizás? Prioridad número 1. No podemos no invertir en tecnología. No siempre son las licencias que necesitamos para ser innovadores. Necesitamos invertir en equipos de gente, en procesos. Es muy importante que se definan procesos, se capacite gente y estar preparados para los desafíos que nos ponen los clientes delante. Hay muchas oportunidades para estar bien a la vanguardia de vaca muerta. Hay una exigencia de parte de los clientes. El que no incorpora tecnología hoy no está a la altura de ser proveedor de vaca muerta. Claro, tenés que cumplirle a Alejandro, ¿sí?, con todos sus requerimientos. Totalmente. ¿No? Ahora vamos a hablar del vínculo grandes operadoras y pymes que me interesa ampliar. Paso también a Sergio, que bueno, pasaste por la función pública, o estás en una cámara, entonces como que tenés la mirada transversal de los distintos sectores. ¿Crees que las pymes tienen una oportunidad en lo que es desarrollo tecnológico para el sector energético, o queda más en empresas grandes? Yo distinguiría, y creo que quedó bastante claro en las intervenciones de Alejandro, de Nelson, de Javier, entre tecnología e innovación. Uno tiene distintas tecnologías, ahora se está hablando mucho de la inteligencia artificial y acá lo ponemos sobre la mesa. Siempre hubo distintas tecnologías, hace unos años uno hablaba de industria 4.0, de otras tecnologías que son vehículos para hacer las cosas de una manera distinta y mejor. Pero el cómo hacerlo es la innovación. Y la parte blanda que acompaña la tecnología, que recién la contaba Javier muy claramente, es no solamente comprar la máquina, sino tener un equipo, diseñar procesos, generar organizaciones innovadoras que sepan cómo aprovechar eso.
Esos procesos son idiosincráticos. ¿Qué significa esto? Que dependen de las organizaciones y dependen cada vez más no solamente de cómo se organizan internamente, sino cómo se interrelacionan con un medio, cómo hablan con sus clientes, cómo hablan con sus proveedores, cómo se conectan con universidades, con centros tecnológicos, con otros lugares donde está el conocimiento. Lo que estamos viendo es una era en la cual ninguna empresa por sí misma, ni siquiera Tesla, que acaba de ir a buscar a YPF, como comentaba recién el colega, no sé si en on o en off, ahora no recuerdo, pero la realidad es que nadie hoy puede resolver los problemas de innovación y tecnología por sí solo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, puede una pyme liderar innovación, liderar tecnología, tiene que tener un mecanismo organizacional y una estrategia de vinculación con un ecosistema. Y vos te preguntarás, ¿qué hace Sergio en este panel que está en una Cámara de Comercio Exterior? Nosotros somos un ecosistema de competitividad. Nos llamamos Cámara, tenemos 400 socios, pero fundamos una institución que se llama Ubitec sabiendo que la competitividad sin una estrategia de innovación para las pymes es absolutamente imposible. Entonces, tenemos una institución que es Ubitec, que lo que hace es prepara a las pymes para ser innovadoras. Se conectan, discuten problemas en común. Esto de la apertura a discutir problemas es súper importante. Poder poner en común un problema, aunque roce algo del compliance, que nos ponga un poco incómodos, que diga, che, esto es un tema que, bueno, lo tenemos todos, pongámoslo sobre la mesa, abrirse, generar confianza. Eso es lo que hace un ecosistema y en donde haya empresas, instituciones como las cámaras, Ubitec, el gobierno provincial que tiene una agencia, por ejemplo, en el caso de Córdoba, como la agencia Pro Córdoba, que pone la agenda de comercio exterior e innovación juntas. Bueno, ¿cómo se hace para armar un ecosistema? Con animales de distinta índole, con instituciones, empresas, sector público interactuando y generando conversaciones que solas las organizaciones no generan y donde no se genera innovación si no hay un diálogo distinto. Pero la agenda está a la altura de cualquier empresa que quiera hoy generar. Claro, hay oportunidad para las pymes, entonces. Así Todos los es. que nos miran, tenemos una comunidad de Aguas Arriba que nos sigue todos los jueves, jueves cada 15 días, pero hay oportunidad entonces para las pymes en este sector. Bueno, Javier lo está contando en primera persona. Alejandro, ¿en dónde está el mayor impacto hoy de la tecnología? ¿Lo ves en productividad, en competitividad, en seguridad, reducción de costos, todo ese combo? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? Es al revés. Se te empiezan a habilitar en todos lados casos de uso que eran medio inimaginables. Baja el costo de la tecnología, las capacidades aumentan. Puedes tomar la elección de si trasladas la inteligencia al edge, como decía Nelson, o si te lo traes al backend. Tenés capacidades de comunicación. Pensemos que hace apenas 2 años que está habilitado Starlink en Argentina. Entonces, olvídate que sea Starlink, es como el modelo de satélite de órbita baja más conocido, pero ese tipo de servicios que eran habilitadores o inhabilitadores críticos, hoy no los tenés. Entonces, vos podés tomar una decisión. Mira, pones una cámara. Resulta que ¿cuánto vale una cámara? $100. No, pará. Eso es lo que dice. Vos que sos pyme, con mi estilo, no voy a hablar de IPF, yo voy a hablar como tipo de corporación. Dale. ¿Sí? Porque además es mi historia. Sí, sí. Lo de IPF es un accidente. Bueno, pero, mucho en sistema financiero, ¿no? claro, por eso. Pero imagínate, un gran banco, una gran compañía que no, vamos con esa de 4 letras alemana, que es así de grande y cuesta $9.000, ¿no? Nosotros vamos a tener dentro de 3 años, y eso estamos preparando más en IPF, es para el crecimiento que se viene con el proyecto del LNG. Entonces, nosotros hoy perforamos, hace 2 años perforamos 130 pozos por año, este año 150, necesitamos hacer 400 y pico, 500 en 2030 para llenar los barcos de gas. Entonces, y el gerente de operaciones dice, quiero tener cámara en todos los pozos. ¿Le pongo esa grandota? No. Resulta que la de 150, hagamos. $150 $150 una cámara. te hace, mira, lo mandé esta mañana justo, tiene conexión 4G, por lo tanto, YPF hizo un acuerdo con Claro muy importante, todas las áreas de YPF están cubiertas con 4G en este momento. Y eso es lo lindo de trabajar en YPF, ¿viste? Sos Messenger, sos gigante. Claro. Decís, che, quiero 4G y tenés 4G. Y entonces,
una cámara que tiene capacidad de 4G, que tiene detección, que se activa solamente en caso de movimiento, que te permite distinguir un animal de una persona de un vehículo, que además te puede generar la alerta o puede optar por transmitirte el streaming en forma permanente, que vos hagas toda la analítica que quieras atrás. Esa analítica no existía. Entonces con esa cámara vos tenés control por seguridad. Porque inclusive podés, si transmitís el streaming, podés ver movimientos de las personas. Hoy hay modelos que dicen si la persona se está agachando a levantar una pieza de forma correcta o incorrecta. ¿Sí? Y te alerta. Dice, mira, Claro. ese no está doblando la rodilla, está doblando la espalda. Si tenés el plan de mantenimiento y sabés que tenías una tarea programada en el lugar, la cámara te puede alertar, y te puede alertar si esperabas que fuera alguien y si no esperabas a que fuera alguien. Y te sirve para confirmar que la cuadrilla llegó a hacer el trabajo o que no llegó. Entonces tenés seguridad que se suma con eficiencia, que se suma con productividad. Te diría es poner las piezas y mirar, rotar el cubo e imaginarse, bueno, ahora lo miro con ojos de seguridad, ahora lo miro con ojos de productividad, ahora totalmente de innovación. Lo que nos va a pasar es, o nos está pasando, cuando nosotros, el primer ataque contra el tema de procesos de eficiencia es, tengo el proceso definido, ¿dónde lo puedo mejorar con IA? Y te das cuenta que se te empiezan a comprimir las fases de proceso, porque hay mucho descontrol cruzado que si lo dejas en manos de un autómata, desaparece la necesidad de control. Porque asumo, si nosotros hacemos una tarea y somos personas, él me controla a mí, por si vamos a una suma. Si yo lo meto en un agente autónomo, ya no necesitas. Entonces, es fascinante. Claro. Sí, y ahí pienso. Es fascinante e infinito. Sí, sí, Lo que está decías lo de la pasando. cantidad de pozos, unos 150, dijiste. 150 hace 2-3 años, 250 este año. 250 este año y hablaste de 2030, que está a la vuelta de la esquina, casi duplicando, dijiste más de Más, 400. sí, 2 y pico, 3X. Es Claro, el 3X. crecimiento de la operación. Y ahí te consulto, ¿qué importancia tiene la tecnología para que eso se pueda lograr y qué prioridad se le da? Digo, vos le tocas la oficina a Horacio, necesito invertir en tecnologías. Sí, es toda. Es Al prioridad. revés, es al revés. Viene Marín y me dice, tenemos que. Es al revés. Arreglate, tenemos Sí, que. tenemos que. Primero, la prioridad está. Lo que nos va a pasar es, vamos a empezar a encontrar limitaciones más allá de la tecnología de TI o de OT. ¿Sí? Lo que nos va a pasar, por ejemplo, si nosotros queremos perforar 400 500 pozos por año, no hay especialistas en perforación suficientes. Entonces, vos lo que tenés que lograr, mira, ¿sabés qué pasó con los drones? Hace 10 años la agencia que regula la aviación aérea dijo, un dron, un piloto. Porque el dron tenía capacidad de vos lo controlabas remotamente, le hacías una ruta, etc. Ahora el dron tiene, por ejemplo, capacidad de anticolisión, tiene capacidad de autoprotección. Entonces se relajó la normativa y te permite que un piloto maneja, creo que hasta 10. Creo que es la nueva. Lo que necesitamos que pase, porque no hay suficiente conocimiento, no hay suficiente know-how, es que alguna de esas disciplinas sean asistidas por este tipo de tecnología. Entonces, si yo hoy controlo 3 rigs, mañana que pueda controlar con la misma cantidad de gente, con un crecimiento más o menos chico, el doble en una de esas de equipamiento. Olvídate de rigs, pueden ser rigs, camionetas, no sé, bombas, lo que sea que necesite supervisión humana, que este tipo de tecnologías que tienen esta capacidad de no ser determinísticas, donde 1 más 1 puede ser 1,8 o 2,2, pero rápido, eso te va a permitir aumentar la cantidad de control de cada persona y al mismo tiempo resolver las limitaciones que vamos a tener. Claro. Me parece que esa es la gran barrera en donde nos va a ayudar y donde no tenemos limitaciones, porque el desafío es tremendo. Imagínate, YPF, que es una compañía gigante, tiene que ser 2,5 veces más gigante todavía en 3 años. Claro, pero no hoy tienen unos 20.000 trabajadores, no en cantidad de empleados, o también podría crecer. La expectativa es va a haber un crecimiento natural. Claro. El tema es que vos no podés, ninguna empresa puede crecer con
directamente proporcional en cuanto Coeficiente a... fijo, Sí, si no, tira porque- Leontief no ya podés. no va más. No, Claro. se nos derrumba la acción. Claro. El Acá mercado- Sergio es el profe mercado de también, nos valores trae. no nos perdona. Ahí aparece Pero la la microeconomía. oportunidad de crecimiento, la oportunidad de trabajo, la oportunidad de desarrollar focos de conocimiento. De hecho, hay un esfuerzo conjunto de toda la industria. Se creó un instituto en Neuquén El Instituto para Vaca Muerta. capacitación, que arrancó en lo que es estrictamente duro petrolero, pero tenemos previsto, nosotros tenemos 2 programas en Neuquén de desarrollo de conocimiento tecnológico. Este año vamos a estar agregando un track más que es propio de IA, que te diría es casi una actividad de responsabilidad social empresarial. Pero eso, generar más conocimiento en un lugar, es lo que indirectamente nos va a permitir después seguir creciendo y lograr cumplir con este súper desafío. Claro. Y Nelson, en el caso de SLB, ¿dónde están viendo el mayor impacto de uso de la tecnología? Bueno, obviamente yo estoy muy abocado a todo lo que es la parte de optimización de producción. Entonces, coincido que hay muchas oportunidades y la pregunta es al revés de dónde no lo podemos aplicar, Claro. pero te doy 3 casos concretos en distintas zonas. Ya uno lo empecé a hablar un poco sobre la automatización de los pozos. Allí vemos poder optimizar el levantamiento artificial o el manejo de los pozos en más del 4 o 5% en esos pozos y traer eficiencias y evitar de que se degraden el equipo como tal con acciones autónomas de equipo, hardware y inteligencia artificial. Si nos vamos un poquito más aguas abajo, vemos mucha optimización desde el punto de vista y valor agregado en como estas cantidades de pozos que estamos perforando y lo que hacen es crecer. Ahora tienes unos sistemas de redes de superficie o de distribución que son de 1500, muchos pads. Entonces, para hacerlo fluir, generalmente lo que uno hacía anteriormente, hacías un modelo de simulación, eso se tarda 8 horas en correr, entonces en el día tú haces un escenario. Ahora con la IA lo que hacemos es entrenar esos modelos, crear un modelo de órdenes reducidos o de subrogados y corre en segundos. Entonces ahora el ingeniero en vez de hacer una corrida hace 2000 y entonces puede optimizar las maniobras operativas para optimizar la producción. En un caso del no convencional en Estados Unidos, ayudamos a un cliente de más de 500 pads de poder reducir el flaring. En ese caso, para ellos es importante la pérdida de producto. También evitaban los fines, las multas en la provincia. Y también podían manejar mucho más volúmenes de gas con la misma infraestructura. Entonces no tenías que meter más cañerías para mover la misma cantidad de gas. Ahí es un ahorro tremendo. Y de ejemplos como esos, estamos haciendo acá también en Vaca Muerta, donde trabajamos con más de 200 pozos, alinearlos de manera inteligente para que la producción de gas se mantenga, pero optimices la cantidad de líquidos. También hay casos de refinación, este es el último caso que les doy, donde poder utilizar modelos de inteligencia artificial para también acelerar un proceso de optimización en una refinería, donde trabajamos con una multinacional, trabajamos en una primera refinería y ahora lo están haciendo en 10 refinerías a nivel mundial, donde ellos esperan que por cada barril que procesan en esas refinerías pueden incrementar el valor en $1. Entonces, si manejas miles de fluidos por esa planta, es tremendo el valor agregado que se puede tener. Entonces, hay muchos ejemplos, hay muchos lugares tangibles donde, para volver a la pregunta que me hiciste al principio, y sí, aquí en Argentina se hacen ese tipo se resuelven ese tipo de problemas y son pioneros en resolviendo esto. Bien. ¿Y Javier, en tu caso? Bueno, tengo, digamos, 2 grandes mundos. Quiero diferenciarme de las grandes empresas, que es un poco más abstracto y difícil de llegar. Puedo contar 2 experiencias que son bastante tangibles en el mundo PYME, que tienen dolor de cabeza habitual en estos dos ejemplos. Uno es la facilidad para eliminar el trabajo repetitivo, sistemático y sin valor agregado. Un ejemplo claro es control documental en las empresas.
para acceder a los grandes yacimientos, a los desarrollos, uno tiene que mandar toda la documentación de un trabajador, el documento, el seguro, los cursos que hizo. Eso hace no mucho tiempo, diría 2 o 3 años, involucraba a personas tipeando toda esa información que llevaba por distintos medios, por mail, por WhatsApp, por papelitos, pasándolos a un Excel, mandándolos a un estudio de control. Hoy todos esos procesos pudieron ser automatizados y no significó eliminar puestos de trabajo. Significó que nosotros podemos hacer ese trabajo mucho mejor, ser más eficientes, muy efectivos porque reduce errores. Y hay algo que no se menciona generalmente, que es el bienestar que le da a la persona que hace ese trabajo. Una persona cargando documentos durante horas no es saludable. Todo eso fue automatizado y hoy es un trabajo casi de minutos que no tiene errores, por lo cual nos genera muchos beneficios. Por otro lado, hay un factor que fue decisivo en todo lo que es incorporación de tecnología, que fue el acceso a las telecomunicaciones. Lo mencionó Alejandro recién. Nosotros, a partir de hace poco tiempo, 2 años, fue Starlink que Febrero del 24. Bueno, uno puede hacer automatismos, incorporar tecnología, IA, a partir de la obtención de los datos. Si uno no tiene los datos, no puede hacer nada. Y la incorporación de redes de comunicación masiva a muy bajo costo nos permitió a nosotros acceder a toda una capa de telemetría y de tecnología que antes no podíamos tener, que estaba solo reservado para las grandes empresas que tenían infraestructura de comunicación, como decía Alejandro. Nosotros llamamos a Claro y nos ponen Claro en todos lados. Nosotros no. Así que... pero igual, Sí. lo que te pasa con el satélite órbita baja es te baja la barrera de entrada. Vos Correcto. y yo, por $200 y pico por mes, los dos podemos disfrutar de casi la misma calidad de servicio. Exacto. Eso es impresionante. Sí. Eso es buenísimo, porque él puede desarrollar lo suyo. Yo sin eso no perforo autónomo. O sea, el flaco el algoritmo lo está controlando desde la nube, con supervisión desde la torre de IPF, con el company arriba, o en realidad con el operador de torre arriba de la máquina, pero nada de eso pasa si no está Starlink en el medio. Correcto. Claro. Y los dos tenemos Lo usamos acceso, de la eso es misma manera. fantástico. Sí. Así que bueno, esto nos permitió tener acceso a los datos, interpretarlos, meterlos a un modelo, hacer telemetría, dashboard y generar esto que está hoy tan en boga, que son los centros de control o los centros de monitoreo. En el caso de las pymes no podemos ir a algo tan ambicioso como tienen las grandes empresas, pero sí nos permite la tecnología tener agentes mirando qué está pasando en nuestras operaciones de manera constante y poder accionar sobre una alarma importante. Por ejemplo, cosas habituales que nos sucedían es: se paró una bomba. Nosotros tenemos mucho equipo de bombeo de agua, grandes motores con operadores que accionan estos equipos, o al menos los controlan de que anden todo bien. Llamadas habituales, domingo 4 de la mañana, se paró la bomba. Todos lo conocemos del mundo petrolero. Tener acceso a la información y modelarlo en un sistema que te permite entender qué sucede, te permite accionar mucho más rápido frente a una de esas fallas. Antes, hace, diría 1 o 2 años, tenía que ir un mecánico a ver qué le sucedía a ese equipo. Hoy podés mirar a través del celular o te avisa si es una alarma importante o no. Muchos casos, por ejemplo, se quedó sin combustible. Claro. Eso pasa. Se apretaron la parada de emergencia. Eso pasa. Entonces evitás que una persona viaje 4 horas arriba de una camioneta de noche, incrementando la seguridad, la eficiencia. Hay múltiples factores que hacen que la tecnología nos ayude a trabajar mucho mejor. Bien, vamos, ya que hay internet en los pozos, le vamos a tirar la idea al señor Nicolás Gandini hacer este programa abajo del pozo directamente. Bienvenido Aguas sean. arriba directamente desde Vaca Muerta. Ahí, Sergio, yo escucho a Javier de Hidrofrac. ¿Cómo podemos hacer para que haya más hidrofracs pensando en pymes argentinas que sean competitivas para el sector? Depende de alguna política pública, depende de la micro y que cada pyme se inspire, depende de cámaras, de que acompañe IPF, ¿de qué depende? Depende de todos, depende un poquito de todos, y eso es lo que hace tan difícil hacer política productiva en un sector que, si uno lo mira, hablando de Vaca Muerta, ¿no? Mirando Vaca Muerta, mirás los últimos 10 años y pasaste de una actividad de menos de 200 pozos por año a la que menciona
la que mencionaba recién Alejandro, al 2030 solamente YPF perforando más de 400, una industria puede llegar a más de 600, 700. Esos son niveles ya de un sector que tiene una madurez importante, que tiene otro tipo de desafíos, que ya entró en ritmo productivo de alta escala y exportación, como se mencionaba acá. Y para participar de esto, todavía nos falta como conjunto, tanto a las empresas operadoras, y esto es una perspectiva, una visión que uno tiene habiendo hablado con los actores desde el ámbito público, pero con una mirada transversal, son espacios en donde se pueda trabajar rompiendo un poco la historia y la tradición de cliente-proveedor. Desafío esta idea en un programa que se llama Aguas Arriba, que me parece espectacular porque nos plantea cómo se relacionan los proveedores y cómo se relacionan las compañías operadoras y las grandes compañías de servicios, pero en donde en una industria que pasa a tener una operación continua, desafíos de la operación continua, más parecido a una industria con permanentes servicios interviniendo en pozo, con muchos pozos siendo perforados en forma permanente, algo que la industria petrolera anterior, cuando no tenía el shale, no tenía ese tipo de operación, genera también desafíos en cómo se relacionan. ¿Y a qué me refiero con cómo se relacionan? Recién los colegas decían, empezamos a tener otra escala, y cuando uno tiene otra escala, también especifica de una manera distinta, o debería especificar de una manera distinta, cómo se relaciona. En lugar de poner un contrato, un precio y una tarifa de servicio, empiezan a pasar cosas como, che, esta empresa tiene una solución innovadora, yo tengo 10.000 pozos, sí, puedo ponerle un contrato, pero también puedo ser socio y aliado de ese desarrollo. No es la única industria del shale que hay en el mundo. Empieza a pasar que cuando estos mecanismos de vinculación más estratégica de largo plazo, cuando un proveedor pasa a ser un aliado, casi un socio, que es una idea que muchas compañías pymes no se animan por ahí a pensar, pero que tienen que pensar, y que van de la mano también de la servitización. Compañías que habitualmente estaban orientadas a producir bienes que tienen que pasar a dar bienes más servicio, porque sin servicio no hay operación continua. El ejemplo que recién daba Javier, clarísimo. O sea, si vos no estás dando servicio, tu participación es mucho más limitada y sos más fácil de sustituir por un proveedor del exterior. Cuando vos das producto más servicio, estás en el lugar, estás en el ecosistema y podés participar. Yo creo que esto lo han discutido en ediciones anteriores de Aguas Arriba, pero es re importante. Para encarar esto, necesitas una empresa que tenga la vocación de mirarlo, necesitas instituciones que ayuden a armar un mapa de, che, ¿qué necesitas para armar esto? Y necesitas un diálogo entre todos los actores del ecosistema para decir, che, yo quiero armar esto. Tengo que tener la escala para que cuando tenga 400, 500 pozos por año perforados, no manque ni la capacidad del proveedor actual, ni dependa exclusivamente de una oferta importada que puede no estar porque hay otro lugar en el mundo que me está demandando mucho, entonces tengo que esperar, ralentizo. Bueno, tengo que tener alternativas. Las alternativas se arman con diálogo, con instituciones que, de vuelta, en lugar de ser cámaras que simplemente lo que hacen es representar o hablar sobre el interés que tienen en que se desarrolle un sector, provean servicios, generen servicios para que estos desafíos que tienen las pymes puedan ser abordados. Ese es el modelo que nosotros proponemos en Córdoba y se puede conversar. Y la tercera parte es la del Estado, en donde este tipo de cosas tienen que ver con la infraestructura de contexto, la accesibilidad de que todos estén interconectados, la idea de que hay un norte, de que tenemos que llegar a determinado nivel para que esta sea una industria de exportación, que todos esos pasos el Estado valide y esté atrás de construir la infraestructura, promover que este diálogo ocurra y tener objetivos muy concretos para que los incentivos se alineen. Bien, y me quiero meter en esto de la relación operadoras o grandes empresas con el sector pyme. Alejandro, vos necesitás de las pymes, si le pudieras hablar a una y decirle qué cosas necesitas, qué estándares necesitas que cumplan. Nosotros hace 2 años empezamos a trabajar con Toyota para empezar a cambiar un poco el mindset de cómo nos relacionábamos interna y externamente. Entonces, una cosa que estamos desarrollando es esta concepción de que nuestros proveedores ya dejan de ser un poco proveedores, sino que se empiezan a formar parte de la familia, ponele.
No sé ¿Familia cómo era. ipefiana? No, tanto no, ponele, por eso te puse el ponele. Pero hay un acercamiento y esto de, por supuesto que eso exige relaciones de confianza que hay que construir a lo largo del tiempo, porque además venís de una cultura, nosotros los argentinos tenemos una cultura más bien confrontativa en una de esas. Entonces, yo creo que es un trabajo de cambio cultural que estamos haciendo nosotros de IPF porque creemos que es el camino y creemos también que existe la posibilidad y hay el espacio para sumar este tipo de conocimientos. Yo te hablo de tecnología, donde tal vez la pyme muta en fintech, tal vez. Y es complicado para la fintech tal vez tener acceso a grandes corporaciones, porque ¿viste? Te agarra el de seguridad informática, el de compliance, el de auditoría y los va limando en el camino. La apertura de la mentalidad, el tratar de incorporar la innovación, el tratar de desafiar la forma tradicional, te lo digo con la corbata puesta, de enfocar el trabajo y las relaciones con los que te ayudan para sacar el tema proveedores, me parece que es clave. Argentina tiene históricamente fuerte capacidad intelectual, sobre todo en lo que es tecnología. Así que creo que hay una oportunidad donde este mundo de fintech. El otro día leía, creo que es la cuarta generadora de divisas, la industria del conocimiento. Sí. El material está, el material se viene, ¿cómo? La tercera, ok. Sí, pero ahora superó los 10.000 millones de dólares de exportaciones, Claro, bueno, es la última noticia. Las pymes siempre son necesarias, siempre además creo que lo decías vos, de la customización, es bajar, transformar una tecnología, un conocimiento y adaptarlo específicamente a la realidad particular que tenés en algún lugar. Donde existe ese espacio y donde se puedan construir relaciones francas y honestas, creo que la capacidad de crecimiento es infinita, es 3 veces, como Claro. nosotros, Sí, como los grandes. Y en lo que es fintech también, y aprovechando esto, Argentina ya tiene un ADN fintech, ya tiene unicornios, o sea, creo que debe ser, no sé si no es creo que es el segundo país de Latinoamérica con más fintech y con más innovación en el mundo de tecnología. Bueno, ahora viene también esta nueva ola de inteligencia artificial donde ves desarrollos y soluciones en todos lados. Así que yo creo que es un gran momento. Claro. Y Nelson, ¿cómo están viendo ustedes la cadena de valor local en Argentina? ¿De qué punto de vista? No sé. No, pienso de que traen como todo un mindset internacional, de que están en varios países y vienen acá a Argentina, ¿cómo se trabaja? No, bueno, realmente SLB tiene 100 años, tiene 90 años operando en Argentina, hay un talento humano en Argentina. Sí, existe una cultura de cross-polinización del conocimiento. ¿Qué sería eso? Que es algo de SLB. Bueno, yo soy parte de eso. Parte de Chicos, yo eso. soy economista, explíquenme, por favor. Traemos conocimientos. Ok. Traemos conocimientos de distintas partes. Entonces, por ejemplo, mi carrera, yo trabajé en Venezuela, trabajé en Inglaterra, trabajé en Malasia, trabajé en Australia, trabajé en Estados Unidos y ahora estoy acá. Entonces, toda esa cross-polinización de haber trabajado con muchos operadores de la envergadura de IPF o más grandes o operadores pequeños, distintos fluidos, distintos conocimientos, eso es lo que llamamos cross-polinización y se hace a propósito, o sea, lo traemos de esa forma, entonces de manera tal de que cuando estamos acá traemos todo ese conocimiento más el conocimiento que se desarrolla acá mismo. Claro. Entonces, nada, no es que nosotros somos SLB y así es la forma que se hace mejor, nunca es de esa forma porque nosotros ponemos la tecnología, pero muchas de las cosas y el know-how son específicos de IPF y todos los operadores de las regiones donde están. Claro. Y Javier, ¿qué viene primero? ¿Invertir para la pyme y salir a buscar el cliente, la operadora? ¿O esperar ese contrato, no sé, ahí a charlar con Alejandro después del programa, esperar un contrato y después invertir? ¿Cuál viene primero? Qué pregunta complicada. No te podría definir cuál haría yo primero si estuviera en una situación inicial de pyme. Tenemos 50 años de desarrollo y muchos años de innovación con contratos muy largos, pero creo que viene siempre primero el buen producto, el buen servicio,
y después los contratos largos. La confianza hay que ganarla, hay que demostrar lo que uno puede hacer sistemáticamente para que después una empresa de gran envergadura diga, delego esta actividad, este servicio en una pyme. Claro. Y eso se logra teniendo primero un buen producto, un buen servicio, una identidad de calidad, de armar. Uno tiene que armar los equipos para que esto suceda, tiene que poder demostrar cómo uno gestiona los desafíos que le imponen continuamente los clientes. Claro. Así que diría que primero viene la identidad de producto y de servicio antes de conseguir el contrato. Y en el caso de Hydrofrac, bueno, son una empresa proveedora de servicios, pero también hoy reconocida por las innovaciones que hace. ¿Cómo fue esa historia de la empresa de decir, bueno, avanzamos en este aspecto? Bueno, es la historia del crecimiento de nuestra pyme y seguramente la mayoría de las pymes. La innovación es lo que te marca el crecimiento. Uno va ganando mercado, va ganando clientes a medida que va innovando, que tiene más que ver con los problemas que uno identifica en el cliente que porque se le ocurre algo maravilloso en la ducha. Eso no existe, o no conozco yo que exista. Generalmente a uno le corren la barrera y dicen, bueno, ahora tenemos este problema. ¿Podés hacer algo para resolverlo? Y ahí es donde uno tiene que ponerse inteligente, aprovechar todas las herramientas que hay disponibles. Por eso mientras uno más herramientas domine, más oportunidades de mercado va a poder tomar. Y ahí es donde uno tiene que definir si acepta el desafío y se vuelve innovador para resolver un problema que un cliente te pone, o se queda en mi segmento es este y no quiero salir de acá. Bien. Que también los hay. Me pasa lo mismo. Sí. ¿No? ¿Sabes que la miro a la ducha y le digo, y dame una idea? No hay un montón de gente que le viene así bañándose. No me pasa. Claro. Bueno, le voy a preguntar yo también hoy cuando me bañe, a ver si me tiran algún tip. Y Sergio, ¿cómo articulas todo esto? Porque digo, hablabas de cómo puede Hydrofrac saber las necesidades de YPF, ¿cómo se hace? En su momento habíamos tenido una iniciativa muy interesante, habíamos armado un programa de desarrollo de proveedores en alianza con YPF en aquel paso por la gestión. ¿Qué fue? ¿2018? 2018, sí. Le dimos rango de ley en aquel momento, fue algo muy interesante, pero más allá de la cuestión de la ley y demás, fue muy interesante el trabajo que se hizo con la compañía, porque para darle un poco de contexto se pasaba de una lógica en la cual había una economía más cerrada, entonces los proveedores tenían un poquito más de poder de negociación, entonces apareció un ministerio intermediando entre la necesidad de YPF, la necesidad de los proveedores. Bueno, eso no es el desarrollo de un ecosistema, eso es resolver una tensión comercial en un lugar en donde el Estado no debería estar, digamos, ¿no? Entonces se pasó a una lógica de, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las áreas en donde YPF en los próximos 10 años va a tener una altísima demanda y todavía no tienen resuelta la capacidad? Tiene posibilidades de mejora de la productividad, tiene posibilidades de transformar la manera en la que se hacen las cosas hoy con algo distinto. Entonces se armó un programa muy interesante en donde aparecieron casos de uso, empresas que tenían soluciones que por ahí no estaban específicamente adaptadas, y en donde empezaba a chocar algo internamente en la organización, y lo digo con la lógica constructiva, porque es lo que suele pasar, donde una cosa es la estrategia de tengo que reducir costos porque tenía los mismos costos o eran peor los costos que en el año 98, en aquel momento cuando hablábamos con el equipo, 2016, los costos a nivel internacional eran peores, tenían que mejorar rápido, entonces ahí entra la tensión de darle rápido el valor al accionista, la estrategia de reducción de costos de corto plazo contra la estrategia de innovación de largo, porque la innovación requiere tomar riesgo, el fracaso y la posibilidad de que te vaya bien o te vaya mal. Es decir, si uno no tiene fracasos, no está innovando. Y eso, combinado con tensiones a nivel financiero o a nivel de darle valor al accionista en lo inmediato, requiere un abordaje distinto. ¿Qué requiere? Un equipo adentro de la compañía que se dedique exclusivamente a hacer esto y repensar la lógica de góndola del supermercado que habitualmente tenían estas compañías. No hablo solo de este caso, sino que era una norma general de decir, category manager, acá compro las bombas, acá compro las válvulas, acá compro este equipo, este tipo de servicio, etcétera. Bueno, ese mundo para una industria que tiene que transformar toda su productividad, tiene que pasar al corporate venture capital, a la idea de que, para ponerlo en otras industrias, hoy la innovación en la industria farmacéutica está en la industria de la biotecnología.
la innovación de la industria, de la agroindustria y del campo en la biotecnología. Bueno, ¿cómo hace esta industria para generar esas fábricas de startups? Tiene que poner a disposición, como recién comentaba Javier, sus problemas a un ecosistema que esté dispuesto a recibir esos problemas y a pensar, che, ¿cómo hago para solucionar esto? Y tiene que haber vehículos, tiene que haber espacios de vinculación, tiene que haber financiamiento de riesgo, no solamente que las compañías operadoras o las grandes compañías de servicios lo den, sino también que el Estado apoye. Hay un FONSE creado, hay un Fondo de Capital Emprendedor que permite que haya cofinanciación, que en general se piensan como políticas horizontales, por ahí hay que pensarlas más como políticas de alto impacto, en donde eso se necesite de forma más inmediata, que tenga un retorno mucho más ágil. Eso está pensado en el modelo israelí. Siempre pensamos que en la Argentina nos faltan cosas, tenemos muchas cosas creadas, pero que no las terminamos de aprovechar, no le damos buena profundidad. Tenés un FONSE, tenés una industria con más de 100 años, tenés mucho know-how, inversión extranjera de alto nivel, proveedores que están queriendo adaptarse, instituciones intermedias, tenés todo. ¿Qué hay que hacer? Juntarse, consolidarse como un ecosistema y empezar a desarrollar esos vehículos de vinculación que por ahí están más flojos, el venture capital, las mesas de trabajo entre proveedores y las compañías, y abrir también lo que son los ecosistemas regionales provinciales. ¿Qué significa abrir? Todavía la existencia de compras locales que no dejan que muchas empresas puedan participar. Bueno, eso termina limitando, restringiendo el propio desarrollo del ecosistema. Tener compras provinciales no va a ayudarte a que esto aumente. Entonces, en definitiva, desarrollar el ecosistema, romper lógica cliente-proveedor mínimamente, entender las tensiones que tienen las compañías que desarrollan las inversiones, las internas, y darles un espacio a esas compañías para que se hable de innovación, no se mida los equipos por el valor al accionista inmediato, sino por el largo plazo, y a las pymes ayudarlas a conectarse con las cámaras, con las instituciones y tener una agenda de servicios y de innovación. Bien, y bueno, nos quedan los últimos minutos del programa. Quiero hacerle una última pregunta a todos, pensando en 2030, que es el dato que nos traía Alejandro de cómo se están pensando YPF para ese año. Pensando en el 2030, ¿qué tendríamos que hacer para que ese año, en vez de decir Vaca Muerta es una plataforma exportadora de gas y de petróleo, que ya lo es hoy, pero para ese año va a ser todavía más, y que digamos, y aparte mirá qué pioneros somos en el desarrollo tecnológico, también somos una plataforma de desarrollo tecnológico? ¿Qué tiene que pasar? Alejandro. No tengo idea. Me gusta la sinceridad de todo. No, ¿sabes qué te pasa? Si vos hace 10 años hablabas de criptomonedas, no existía. 15. Si hace 5 años hablabas de IA, existían sí. Las partes, pero no integrado y presentado como hoy lo consumimos. Entonces, lo que sí está planteado es, hay un proyecto, y es un proyecto de largo plazo, y es un proyecto que tiene un empuje de producción muy grande y que tiene un objetivo, nosotros como compañía, de generar valor para nuestros accionistas, que es con donde el 51% de la compañía lo tiene el Estado Nacional, o sea que también el país se beneficia con esta visión de nosotros estamos para generar valor para nuestros accionistas. Eso además apunta a monetizar esa riqueza de gas que tiene Vaca Muerta, que de otra manera no puede ser monetizada. Y es un plan tan potente y consistente que yo creo que naturalmente lo que va a provocar es un alineamiento. Sí hay que generar los espacios de conversación, sí hay que tratar de evitar, hay veces donde vos decís, che, del caos sale la innovación y del caos sale la disrupción y el salto que vía mejora continua no le vas a lograr en corto tiempo, pero también a veces la disrupción es ineficiente. El proceso de creación y destrucción no siempre es el camino más corto. Me parece que hay que buscarle un tono de gris ahí en el medio, pero que ya hay un plan, y es un plan concreto, y es un plan de crecimiento que quien está leyendo atentamente y se empieza a imaginar cómo va a cambiar el mapa ante este cambio de escala, naturalmente se tiene que dar. Yo a él no le puedo decir, porque además él hace 40 y pico, 50, 48 años que tu papá fundó la compañía. Ustedes
sobrevivieron 40. Argentina es un país que tiene años de perro, ¿no? Cada año equivale a 7. Así que sos una compañía de 7 por 48, que son como 340 y pico. 340 y pico años de antigüedad. Pero yo, de nuevo, lo que creo es, tenemos un plan, hay un norte, eso es bastante novedoso. Es un norte de crecimiento, eso es un don de Dios tal vez, donde los planes que tenemos que hacer son planes de crecimiento, no de ajuste. Y el talento está, y creo que la voluntad de diálogo es algo que se fue construyendo. Me parece que hoy Argentina, por lo menos en esta industria, está mucho más abierto al diálogo. De hecho, yo le digo en broma y con todo desrespeto, el oleoducto Vaca Muerta Sur es una cooperativa. Es el resultado de voluntades que se suman, donde todo el mundo tuvo la humildad de decir, yo solo no puedo, y entre todos podemos. Me parece que por ahí es el camino, y si los grandes lo pudieron hacer, lo pueden hacer todos. Claro. Nelson. Aburridísimo lo mío. No, me gustó. La cooperativa, me pareció raro. Pero no lo digas así. Pero de nuevo, y en tecnología lo mismo, las oportunidades están ahí, la necesidad está. Tal vez hay que organizarlo un poco, pero no demasiado. Eso es lo que a mí me preocupa. Cuando entras y lo regulas demasiado, lo entorpeces, lo volvés pesado, lo volvés lento. Dejá que aparezca uno que lanza en un globo aerostático con un iPhone y saca fotos mejores que la NASA. Claro, bien. Nelson, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, igual, difícil predecir hacia dónde se van a mover las cosas. Desde el punto de vista, obviamente, de tecnología, nosotros, obviamente, vamos a ser los aliados estratégicos de las compañías operadoras de acá para que esas visiones se materialicen. Se van a tener que desarrollar una gran cantidad de tecnologías y eficiencias que aún estamos por descubrir. Entonces, esperemos que ese camino se pueda recorrer juntos y poder traccionar todo este potencial que tiene Vaca Muerta, que está identificado como un potencial a nivel mundial, donde estamos trayendo tecnología para acá, estamos trayendo gente para acá, está creciendo todo. Y bueno, deseo todos los éxitos. Dice juntos porque me quiere vender algo. Si me invitas el año que viene, te digo si todo lo que está contando es cierto y funciona como dice. Perfecto. Pero entonces, le tenemos fe. 6 meses. Bueno, mejor. En 6 meses, entonces, a Gandini anotá, por favor. Para fin de año. Javier. Bueno, creo que de lo que también faltó hablar es cómo ayudan las grandes empresas a las pymes, cómo nos ayudan a correr los límites, cómo nos ayudan a identificar los problemas, transfiriendo la experiencia que ya han hecho en la evolución de sus empresas. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de ProPymes hace 7, 8 años, que nos ayudó mucho en el desarrollo de tecnología, nos impuso nuevos estándares, nos ayudó a desarrollarnos con capacitación y corriendo la vara. Un ejemplo concreto es, hace 2 años nos dijeron, ustedes tienen que exportar en los próximos 2 años. Y nosotros hace unos meses ya exportamos nuestro primer servicio a Bolivia en este caso, y creo que estamos en una oportunidad muy clara en el mundo para tomar este desarrollo de Vaca Muerta y exportarlo al resto de los países. Hablábamos con Nelson hace un rato de cómo vienen los desarrollos del no convencional en el resto de Latinoamérica, hablando de Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, y nosotros tenemos un know-how adquirido en los últimos 10 años que fácilmente es transferible al resto de los países, mucho más cerca que un Estados Unidos que está más lejos. Entonces, como pymes nos da la oportunidad de decir todo esto que estamos desarrollando hoy, y dejemos de hablar de si las pymes pueden innovar o no. Es una realidad, todas las pymes estamos innovando, todas las pymes estamos aplicando en mayor o menor medida mucha tecnología y cada vez más fácil, la barrera de entrada, como decía Alejandro, cada vez es más baja. Así que las pymes estamos desarrollando de tecnología que puede ser adquirida por el resto del mundo, y en los próximos 5 años me gustaría estar hablando de cuáles son los mercados a los cuales podemos ir para transferir esta tecnología que ya está desarrollado o estamos desarrollando en Vaca Muerta. Claro, qué bueno eso de exportar el servicio. Sergio. Coincido con mis colegas y en especial con Javier, que marca la agenda de internacionalización. Esa es la agenda que tenemos que activar, y en donde también, bueno, yo soy bastante, voy a hacer una confesión acá ya que estamos, fanático de las películas de Adam Sandler. Ay, sí, peliculones. Y una de las que más me gusta es Click, Perdiendo el Control. Y el riesgo de entrar en esta agenda vertiginosa de tecnología e innovación es
apretar el botón, tomar el atajo, cerrar los ojos y creer que lo que hiciste en un momento ya no hace falta más cambiarlo y despertarte en 5 años y no saber bien qué pasó, dónde estás, si la película de tu vida era la que vos esperabas o pasó otra cosa. Y esto con la agenda de innovación es particularmente importante. Hoy una pyme que no tiene una agenda de innovación está complicada, hay que activarla. Hay instrumentos, hay instituciones y en particular hago una reflexión como director de una cámara de comercio exterior y una asociación privada. Las cámaras, los clústeres que representan a los proveedores y a las pymes que están en esta agenda, tenemos que activar muchísimo más nuestra oferta de servicios, cómo llegamos para acelerar esta agenda. Pues si no, corremos el riesgo de que en unos años veamos a Vaca Muerta como una película de la que no hemos sido protagonistas. Entonces, hay que ser estar muy atento a activar esta agenda cuanto antes para no perderse ser protagonista. Bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí en Aguas Arriba y también gracias a quienes nos acompañan. Si les gusta el programa, compártanlo, reenvíenlo, suscríbanse a EconoJournal porque va a haber mucho más Aguas Arriba. Es impresionante la cantidad de gente que me escribe, que ve el programa, que dice quiero participar. Le he mandado a Flor, nuestra productora, gente, así que la gente que viene acá es porque realmente sabe mucho, así que muchas gracias por sumarse. Nosotros nos reencontramos, no yo particularmente que arranco mi licencia por maternidad, pero se van a seguir encontrando con Aguas Arriba. Muchas gracias a todos.